compartir pantalla. Me indican, por favor, si se llega a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. Muy bien. Listo. Estamos. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes, Gabriel. Listo, entonces recuerden que es muy importante su participación en sobre todo en este primer momento de la sesión, ¿sí? Antes, quisiera hacer solo un repasito muy rápido sobre las escuelas helenístico-romanas, si es que acaso no las vimos con un poquito más de tiempo. Muy bien, las escuelas helenístico-romanas, ¿sí? Son escuelas filosóficas que tratan de dar respuesta a la pregunta por la felicidad humana, por el bienestar humano, dentro de las circunstancias que se vivían en el siglo IV antes de Cristo, que es una época de crisis, una época de desintegración del imperio forjado por Alejandro Magno, este estudiante de Aristóteles, ¿no? Entonces, esta transición de una vida política a partir de la ciudadanía, del desarrollo ciudadano entre pares, entre iguales, que, no se olviden, eran muy pocos quienes ejercían esta ciudadanía, se vivía una democracia esclavista. Pero en este periodo se vive, pues, el cambio del ejercicio político ciudadano al obedecer, ¿no? Obedecer a un gobernante, ¿no? Estar bajo la estructura de un imperio, es decir, los ciudadanos se convierten en súbditos. Y esto suscita una serie de conflictos, ¿no? Existenciales, sociales, culturales, que estas escuelas helenístico-romanas van a tratar de resolver. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos llegar a ser felices en medio de circunstancias adversas? ¿No? Es una pregunta que aún hoy, en el siglo XXI, nos seguimos formulando. Entonces, veamos qué nos responden estas escuelas, rapidito, ¿sí? Tenemos aquí la escuela cínica, ¿sí? La escuela cínica, vamos a agrandar esto para que lo puedan apreciar mucho mejor. La escuela cínica, ¿sí? La palabra cínico deriva del griego, que significa perro. Y es que uno de sus representantes más célebres, ¿sí? Diógenes de Sinope, también conocido como Diógenes el perro, Diógenes el cínico, vivía una vida simple, ¿no? Sin acumulación de riquezas, sin persecución de reconocimiento, honor, ¿no? Vivía en un barril. Inclusive aquí hay una imagen del encuentro de Diógenes el cínico, Diógenes de Sinope, Diógenes el perro, ¿con quién? Con Alejandro Magno, ¿no? Ya sabrán esta anécdota en la que Alejandro Magno reconoce a este filósofo y le ofrece, pues, lo que él necesita, y lo único que Diógenes le pide es que, por favor, salga de enfrente suyo, pues le tapa la luz del sol, ¿no? Le impedía recibir los rayos del sol. Entonces, ¿qué es lo que proponía la escuela cínica? Que para alcanzar la felicidad humana debemos ser coherentes con nuestras propias necesidades humanas, ¿no? Y entendernos también como seres vivos animales, que debemos perseguir también nuestros instintos y que muchas veces por vivir en sociedad reprimimos mucho esos instintos, ¿no? Y por lo tanto esa represión nos lleva a una pérdida de libertad. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser felices, para ser libres dentro de nuestra naturaleza humana? Ir en contra de las convenciones sociales, de los acuerdos, ¿no? Para Diógenes es una sociedad, la que él vive, es una sociedad hipócrita, ¿no? Es una sociedad que no vive de acuerdo a sus necesidades naturales, ¿sí? Entonces, para ser felices debemos alejarnos de los patrones de convivencia que nos dicta la sociedad. Por otro lado, tenemos la escuela estoica, ¿sí? Muchos representantes, el estoicismo, muchas ideas del estoicismo procuraron más tarde el pensamiento o la propuesta judeocristiana. Representantes del estoicismo tenemos a Zenón de Sitio, ¿no? Más adelante tendremos
a Marco Aurelio, a Epícteto, a Séneca, ¿no? Marco Aurelio, un emperador, ¿no? Epícteto, un esclavo. Entonces, ¿qué unía a un esclavo y a un emperador? Las convicciones, ¿no? Las ideas. ¿Cuáles eran estas ideas? ¿En qué creían los estoicos? Bueno, consideraban que el ser humano debe resignarse a las circunstancias en las que se encuentra, ¿sí? Frente a la muerte, el ser humano no puede hacer nada. Entonces, lo que le queda es resignarse y aceptar lo que las circunstancias le han proporcionado, ¿no? La situación en la que se encuentra. Y eso es llevar una vida según la razón. Una vida racional consiste en no vivir renegando, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos, sino aceptarlo de manera estoica, ¿no? Y resignarnos, ¿no?, a nuestro destino, este concepto importantísimo, sobre todo en el mundo griego, ¿no?, la noción de destino. Por ahí algunos han leído de repente Sófocles, ¿no?, Esquilo, la función del destino, como por más que el ser humano trate de ir en contra de su signo, de su destino, no puede, ¿no? Entonces, en tanto humano nos queda resignarnos. ¿En qué consiste la felicidad para los estoicos? En la apatía. Aquí está, en la apatía. ¿Qué es la apatía? Bueno, sin, ¿no? Y patía, que viene de patos, que es pasiones. Entonces, la felicidad para el estoico es no sufrir o no vivir esas excitaciones del entusiasmo, ¿no?, que dice del júbilo, ni tampoco caer en la miseria del sufrimiento. Entonces, no abandonar los extremos. La felicidad consiste en la imperturbabilidad del alma, en la apatía. No se olviden de ese concepto estoico, la apatía, la resignación, la aceptación del destino, y también nos habla de un logos, ¿no? Aquí nos dice, consideraban que el logos, acuérdense que el logos, este término griego que es polisémico, muchas acepciones, ¿no? Razón, inteligencia, inclusive para Heráclito, ¿se acuerdan? Este presocrático monista consideraba que el logos era una ley universal que ordenaba el cambio constante, la dialéctica en la naturaleza. Entonces, el logos es esta razón, ¿no?, que ordena el universo. Acuérdense que tenían la concepción de un todo ordenado, de un cosmos, ¿no? Entonces, la razón humana es consecuencia de ese logos, de esa razón cósmica. Y por lo tanto, vivir racionalmente es aceptar las circunstancias y sobreponerse a ellas, ¿no?, sin caer en extremos emocionales. Dice, el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza. El gran Séneca, ¿no? Una terrible muerte en manos de Nerón. Muy bien, epicureísmo. Otra escuela helenístico-romana, Epicuro es el representante más célebre, ¿sí? Y los epicureístas consideraban que, o tenían una visión materialista de la realidad. ¿Quiénes eran los presocráticos materialistas? A ver, ¿alguien me puede responder esa pregunta? ¿Quién o qué escuela dentro de los presocráticos pluralistas, ahí le doy una pista, consideraban que todo está constituido por materia? Bueno, de alguna manera todos los presocráticos nos hablan del arjé, ¿no? Pero acuérdense de los atomistas, de la escuela atomista, Demócrito y Leucipo, que nos hablaban de los átomos del ser, ¿no? Los átomos múltiples, de diferentes tamaños, ¿no? Y nos hablaban también del vacío. Entonces los epicureístas suscriben a la perspectiva atomista y consideraban que todo está compuesto de materia, todo está compuesto de átomos, inclusive el alma humana. También suscriben entonces a la mortalidad del alma humana. Entonces, si el ser humano es mortal, ¿qué es lo que debemos buscar para ser felices? Les pregunto. ¿Alguna idea? Vamos, en tanto humanos, humanas, podríamos responder. A ver, Leucipo menciona a Jesús, excelente, ¿no? Demócrito y Leucipo. A ver, carpe diem es un término posterior latino, Isabela, carpe diem es vive el día, ¿no? Vive el día, un término latino. Muy bien, entonces ahí está la información. Sí, ya saben que pueden activar sus micrófonos cuando gusten.
Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? El placer. Los epicureístas nos hablan del placer, ¿sí? Pero el placer no corporal, que muchas veces nos puede llevar a una vida licenciosa, ¿no? Sino a un placer intelectual. Ojo con la herencia aristotélica, ¿sí? Al placer intelectual, ¿no? Aquí nos dice, ¿no? Recomendaba una administración inteligente entre placeres y dolores. Entonces, se concibe al ser humano como un ser fundamentalmente racional que para alcanzar la felicidad necesita hacer uso de esa racionalidad. ¿Cómo se llama este estado de felicidad a la que podemos llegar por medio del uso de la razón? Ataraxia. Entonces, no se olviden, los estoicos nos hablan de la apatía, mientras que los epicureístas nos hablan de la ataraxia. ¿Y qué es la ataraxia? Nuevamente, no sufrir grandes padecimientos ni tampoco grandes alegrías, ¿no? Nuevamente, un equilibrio entre el alma y el cuerpo, imperturbabilidad, ¿no? Entonces, hay ciertas semejanzas entre las escuelas, ¿sí? No se olviden, Epicuro, un placer intelectual, la ataraxia como estado de no perturbación del alma. Entonces, ¿cómo entienden los epicureístas o los epicúreos la felicidad? Como no sufrimiento, ausencia de sufrimiento. Esa es la felicidad para los epicureístas. Además, los epicureístas nos hablan de un tetrafármaco. ¿Qué es esto? Tetra, 4, ¿no? Fármaco, medicina. Entonces, nos hablan de 4 afirmaciones que resultan ser terapéuticas, medicinales para los seres humanos. Aquí están estos cuatro recordatorios. 1, no temas a los dioses, ¿sí? Si los dioses existen, no tendrían pues repercusión en las acciones humanas, ¿no? Y si no existen, menos aún. No temas a la muerte, cuando la muerte es yo no soy, y cuando yo soy, la muerte no es. El placer es fácil de conseguir, ¿sí? Y el dolor es superable. Entonces, ¿qué es la ataraxia? Aquí está justito abajo. Imperturbabilidad, serenidad, ausencia de sufrimiento. Muy bien, y por último, la escuela helenístico-romana escéptica, ¿sí? Su representante máximo, Pirrón de Elis, de quien se cuenta que inclusive llegó a cortarse las cuerdas vocales para no emitir juicio alguno, para no opinar sobre la realidad. ¿Por qué? Porque los escépticos, de repente, una acepción cotidiana, ¿no? ¿Alguien escéptico qué es? Alguien que no cree, ¿no? Y es que los escépticos, esta escuela, consideraban que el conocimiento humano era algo que no podíamos asegurar. El ser humano no posee las herramientas necesarias para poder afirmar verdad o falsedad sobre la realidad. Entonces, ¿qué es lo más sensato que puede hacer el ser humano en tanto humano, ¿no? Con respecto al mundo, para alcanzar la felicidad? Epogé. Aquí está otro concepto importante de la escuela escéptica, epogé, que significa abstención de emitir juicios sobre el mundo. No sabe, no opina, ¿sí? Muy bien, entonces, si evitamos emitir estos juicios sobre el mundo, evitaremos caer en confusión, caer en soberbia, caer en error, y por lo tanto podríamos alcanzar la tranquilidad del alma, que para los escépticos también es la ataraxia, ¿sí? Muy bien, entonces, un poquito, eso era lo que quería que quede claro con respecto a la sesión anterior, ¿sí? Y, ¿les parece si reforzamos esto con estas preguntitas? A ver, ¿sí? Aquí hay no se olviden que siempre en su aula virtual van a encontrar, ¿no?, la información de la sesión de hoy junto con estos cuadros resúmenes. Muy bien. Vamos a la pregunta 1. ¿Les parece? Sí, rapidito, porque estamos bien de tiempo. A ver, pregunta 1. Según la clasificación de las ciencias de Aristóteles, periodo ontológico, discípulo de Platón, ¿no? Según esta clasificación, la matemática, la física y la metafísica son ¿de qué tipo? Acuérdense que para... gracias, Gabriel. Así es, teórico. Muy bien, Jesús. Y dentro de las ciencias teóricas, ¿cuál es la ciencia teórica o contemplativa más importante para Aristóteles? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la ciencia teórica más importante para Aristóteles? La metafísica o filosofía primera. ¿Qué hace en este libro?
ontología, ¿no? Hace una investigación sobre el ser, sobre el origen, sobre el arjé. 2, el problema del movimiento en la naturaleza se explica, a juicio de Aristóteles, como, D'Angelo nos dice, el problema, así es, excelente, D'Angelo, el paso de la potencia al acto. Así es, esta constante transición, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos con la 3. Según el ilemorfismo de Aristóteles, Chile, materia, morfé, forma, un animal, una persona o un vegetal, se explica como un, ilemorfismo. D'Angelo nos dice la letra D. A ver. Nos dice D, ¿no? Ser cuya forma es inmanente. ¿Están de acuerdo? A ver, vamos. ¿Qué era el ilemorfismo? Esta teoría aristotélica con la que se refuta la doctrina de las ideas ¿de quién? De Platón. Acuérdense que Platón nos había hablado ¿de qué? De un dualismo ontológico, ¿no? De una división de la realidad en dos mundos. El mundo inteligible, el mundo de las ideas, al que solo accedemos por medio de la psique, del alma, ¿no? Para Platón, conocer es recordar, ¿no? La teoría de la reminiscencia significa recuerdo, y el mundo sensible, temporal, que participa de las ideas. Aristóteles quería entender cómo se da esta participación del mundo sensible con respecto al mundo de las ideas, ¿no? Y así es. A ver, otras opiniones. D'Angelo, excelente, muy bien. Ser cuya forma es inmanente. Chile, materia. Morfé, forma. ¿Forma qué es? Les pregunto, ¿qué es la forma? Y ahí vemos la herencia platónica en Aristóteles, ¿no? ¿Qué es la forma? A ver, ¿alguna idea? Esencia, excelente, Gabriel. Excelente, tal cual. La esencia, la idea. Entonces ahí vemos la herencia de Platón en Aristóteles. Muy bien, excelente. Desde dialéctica. Profesora, sí. Todavía no llegamos a dogmatismo, que sería el que se puede conocer, ¿no? Dogmatismo, digo. ¿Ya? ¿Qué hay con respecto al dogmatismo? ¿Eso se lleva después o...? Sí, vamos a ver el dogmatismo más adelante, pero ya que lo mencionas... es que como dijo el escéptico, que no es posible conocimiento, y el dogmatismo sí es posible conocimiento, por eso pensé que le íbamos a llevar. Excelente, excelente. Pero ahora que lo mencionas también, sí, claro, el escéptico no cree que pueda generar conocimiento, ¿no? ¿Quiénes serían? El dogmático sí cree que puede generar conocimiento dentro de estos términos, porque hay muchos tipos de dogmatismo también, ¿no? Respecto del objeto de creencia. Pero podríamos decir que los presocráticos eran dogmáticos. ¿Por qué? Porque los presocráticos asumen desde ya que la naturaleza existe. No ponen en tela de juicio, bueno, Parménides, ¿no? Parménides nos dice, la realidad es aparente, el cambio, el movimiento es aparente, ¿no? Lo real es el ser y el ser solo se puede pensar, ¿no? Parménides por ese lado podría ser una excepción, pero todos los presocráticos, Tales de Mileto, no ponen tela de juicio de que exista el agua, ¿no? Anaxímenes nos habla del aire, Heráclito nos habla del fuego, ¿no? Entonces todos los presocráticos que hemos mencionado podrían ser denominados como dogmáticos. ¿Por qué? Porque no ponen en tela de juicio la realidad de la naturaleza, ¿no? Gracias por esa acotación. Ya, gracias. Ok. 4. La frase de Aristóteles, soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Alude a la crítica de Aristóteles contra su maestro, como por ejemplo su cuestionamiento a la teoría platónica denominada, muy bien, D'Angelo, dualismo platónico. Teoría de las ideas, así es, dualismo, teoría de las ideas, refiere a lo mismo, pero el dualismo ontológico, ¿qué es? Es esta división en dos mundos, ¿no? Teoría de las ideas también podría haber sido, ¿no? Claro, muy bien, D'Angelo. 5. El ojo posee la función del ver, el oído posee la acción de escuchar. La mano es para apresar cosas, y así sucesivamente el organismo entero posee un conjunto de
funciones. A juicio de Aristóteles, estas funciones, ver, escuchar, apresar, coinciden con la causa denominada, vamos, de acuerdo a sus funciones. Acuérdense que Aristóteles nos habla de ¿qué? De las cuatro causas. La causa formal, ¿no? Que es la idea. Muy bien, la causa material, donde se produce el cambio, la causa eficiente, el movimiento, y la causa final. Así es, Stephanie, excelente. Así es, la clave es la letra A de Aristóteles. Muy bien, así es, Jesús. Causa final, el propósito, lo voy a escribir aquí, el telos. ¿Qué es el telos en griego? El propósito, ¿no? Por eso Aristóteles nos propone una filosofía teleológica, ¿no? Una filosofía de fines, ¿no? Un sistema de fines, de propósitos. 6. Los modos de ser del acto, lo que ha llegado a ser, ¿no? Actualización, y la potencia, lo que puede ser, son propuestos por Aristóteles para explicar qué. Acuérdense que el gran problema de la metafísica griega, Heráclito y Parménides, ¿sí? Los dos disputan con respecto a qué. Y los pluralistas dan cuenta también de este problema. A ver, los modos de ser del acto y la potencia son propuestos por Aristóteles para explicar. Vamos. A ver, ¿nadie todavía? ¿Ni por micro? El movimiento, el cambio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, una semilla, ¿no? Una semilla en acto, es materia, pero potencialmente será un árbol, ¿no? Y cuando sea árbol, ¿sí? Ahí ya habrá estado completamente actualizado y sin embargo potencialmente podrá ser leña. Y así vivimos en una transición dinámica entre lo material y lo formal, Gillet y Morphée. Muy bien, el fluir y la unidad inmóvil. Ok, D'Angelo, perfecto. Muy bien, vamos con la 7. Atenea está triste porque ha terminado su relación sentimental. Cuando le cuenta esto a su psicólogo, él le dice, recuerda que hay cosas que dependen de ti y otras que no. Frente a estas últimas, solo debes aceptarlas y resignarte. ¿Con qué escuela del periodo helenístico romano guarda similitud el consejo del psicólogo? ¿A quién habrá leído este psicólogo? ¿A Séneca? A ver, ¿cómo se llama esta escuela helenístico-romana que acabamos de ver? Stephanie, excelente el estoicismo. Muy bien, los estoicos, resignación, el destino, el logos, sí, una vida racional. Muy bien, Stephanie. 8. Según la teoría de las 4 causas de Aristóteles, ¿cuál sería la causa material de una puerta? A ver, ¿cuál sería la causa material de una puerta? Ojo, porque suelen venir preguntas, ¿sí? Cuando viene Aristóteles las 4 causas, les ponen una situación y les piden que ustedes identifiquen las 4 causas. D'Angelo nos dice, el estar hecha de madera y metal. Miguel también, Sergio también, Stephanie también. Jesús, así es, la clave es la letra D. Y acuérdense que la materia, la Gillet, en Aristóteles, es el sustrato en donde se da el cambio. Vamos con la 9. Señala las afirmaciones correctas de acuerdo a la filosofía de Aristóteles. Veamos. 1. La finalidad de las ciencias productivas es guiar al hombre. Veamos. ¿Cuántas ciencias? Aristóteles llega a una clasificación de 3, ¿no? Tenemos las ciencias teoréticas o contemplativas, ¿no? Que son las más importantes y que son valiosas en sí mismas porque su conocimiento nos permite una vida humana, ¿sí? Por otro lado tenemos las ciencias, a ver si pueden ir también dando la clave, tenemos las ciencias productivas, ¿sí? Perdón, las ciencias productivas ayudan a guiar al ser humano a establecer ejemplos de acción, cómo debemos actuar. ¿Las ciencias productivas nos proporcionan ese conocimiento? Falso, ¿no? Falso. ¿Cuáles son las ciencias que nos procuran una guía para las acciones? Excelente, Gabriel. Las ciencias prácticas. En griego, vamos, el término que utiliza. Las ciencias prácticas. En griego, praxis. Excelente, Gabriel, lo máximo. Siguiente. Aristóteles critica la teoría de los dos mundos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Aristóteles critica o no? Verdadero. Muy bien, Miguel. Excelente. D'Angelo Alexander.
Así que la 2 sí es correcta. La 3, ¿la matemática y la física pertenecen a las ciencias teóricas? Verdadero, excelente. ¿Cuál sería la clave? Solamente la 2 y la 3. La clave es la letra A de Aristóteles. Y vamos con la última pregunta. 10. Se cuenta que cuando los griegos oyeron que Epicuro defendía que la felicidad consistía en gozar de los placeres, empezaron a preguntarse, ¿qué harán durante las noches en la escuela de Epicuro? Esta misma gente solía imaginar grandes banquetes y orgías entre amigos y discípulos de Epicuro. Esta interpretación de la filosofía de Epicuro suele olvidar, ¿sí? ¿Qué suele olvidar? Miguel, esta es la... Ok, excelente. Que su filosofía considera más importante los placeres del alma. Muy bien, excelente. La clave es la letra A. Así es. ¿A de qué? A de ataraxia. Muy bien. Listo. Vamos a guardar aquí. Listo. Entonces, ya está. Eso es un poco un recuento de lo que hemos visto la clase anterior. Entonces, vamos a pasar rapidito, ¿sí?, a nuestra sesión, ya habiendo hecho este recuento, y vamos a hablar ahora del Renacimiento, ¿sí? El Renacimiento, me indican por favor si se llega a ver la pantalla, ¿sí? Para poder ampliarla. No se ve, ok. A ver, ahora sí. Me indican y la ampliamos. Ahora les voy a pedir que por favor todas las siguientes intervenciones sean por el micrófono, ¿sí? Muy bien, me indican si se ve. Oh, sí, dice que estoy presentando, listo. Ok. Renacimiento, ¿sí? Renacimiento, siglo XVII en Europa. Italia, ¿no? Francia, Alemania, ¿no? Todos estos epicentros, ¿no? Entonces, pero el Renacimiento es un fenómeno bastante posterior. Las escuelas helenístico-romanas son del siglo IV antes de Cristo. Entonces, hay un gran periodo de la historia que estamos omitiendo. ¿Cuál es este? La Edad Media, ¿sí? La Edad Media. En la Edad Media, la filosofía va a ser considerada, en palabras de Santo Tomás de Aquino, este representante de la escolástica, como sierva de la teología. Entonces, durante la Edad Media se va a vivir la autoridad, por no decir la tiranía, de la teología sobre la filosofía. Entonces, la filosofía es considerada durante toda la Edad Media como un recurso, como una herramienta racional para explicar qué cosa o para demostrar la existencia de Dios. Entonces, vamos a tener en la Edad Media, ¿no?, un primer periodo, el periodo de la patrística. De aquí un personaje muy importante es San Agustín o Agustín de Hipona. En él confluyen el pensamiento griego y el pensamiento judeo-cristiano. Agustín, lector de los estoicos, ¿sí?, consideraba estas ideas de vivir según la razón, aceptar el destino, resignarse a las circunstancias. Y por otro lado también ya estaba surgiendo posterior al neoplatonismo, ¿no?, con Plotino, el judeocristianismo. Entonces, para la patrística, ¿sí?, para este primer momento de la Edad Media, los padres de la iglesia, por eso se denomina patrística, ¿no?, los padres de la iglesia, entre ellos Agustín de Hipona, consideraba que la fe está sobre la razón, el sentimiento produce la convicción, ¿no? Luego tenemos otro periodo, rapidito, estoy tratando de darles algunos datos. Luego tenemos el momento de la escolástica, ¿no?, con Tomás de Aquino y, si mal no recuerdo, con San Anselmo de Canterbury, ¿sí? Así es. Entonces, los escolásticos trataban de dar estos argumentos ontológicos. El argumento ontológico de San Anselmo, por ejemplo, consistía en la demostración de la existencia de Dios por medio de argumentos. Entonces, la filosofía proporciona argumentos racionales y además la lógica de Aristóteles, que va a ser una autoridad, ¿no? La filosofía aristotélica, la física aristotélica, es la perspectiva a partir de la cual se entiende el mundo. Entonces, la autoridad de Aristóteles durante la Edad Media es irrefutable, prácticamente. Entonces,
la lógica de Aristóteles sirve para demostrar la existencia de Dios. San Anselmo en su argumento ontológico nos dice, Dios tendría que existir. ¿Por qué? Porque es lo más perfecto que el entendimiento humano puede concebir. Entonces, si Dios es lo más perfecto que el entendimiento humano puede concebir, le debe, ¿no? Le debe corresponder la existencia. Porque si no, no podría ser lo más perfecto que yo podría pensar. El ser humano, ¿no? Al pensar lo más perfecto, si es lo más perfecto, entonces no solo debería quedar como un concepto, debería también existir. Entonces, el atributo de la perfección implica la existencia. Entonces, de esta manera, de una forma racional, a partir de la lógica aristotélica, en teología, se trata de demostrar la existencia de Dios. El Renacimiento es un movimiento cultural, ¿sí?, que surge en Italia en el siglo XV, ¿no?, y se propaga más adelante, siglo XVI, que considera que debemos un poco apartarnos de esta manera teológica de hacer filosofía y volver a los orígenes. Por eso se llama Renacimiento. Es un renacer ¿de qué? De la cultura greco-latina, ¿no? Entonces se habla de la autoridad de Aristóteles, pero ¿cómo leemos a Aristóteles? Bueno, aquí está, cultura grecolatina, esto es lo que renace, ¿no? Entonces, la clase clerical, ¿sí? La clase clerical, estamos hablando de la iglesia, ¿no? Sacerdotes, eran quienes se dedicaban, pues, a copiar los textos y a traducir los textos del griego al latín, que es el idioma culto del siglo, de toda la Edad Media, ¿no? De toda la Edad Media y posteriormente también, ¿no? De la Edad Moderna. Entonces, queremos ir ¿a qué? A los orígenes. Además que en el siglo XV surge la imprenta con Gutenberg. El primer libro que va a ser impreso es la Biblia. Y esto provoca una serie de múltiples interpretaciones donde la clase clerical ya no tiene la última palabra, ¿no? Y van a surgir, pues, el protestantismo y refutaciones como las de Martín Lutero, que ya proponen una propia interpretación de los textos sagrados, porque pueden acceder a los textos de primera mano, ¿no? Sí, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? Espero que esté quedando claro. Entonces, se da un debilitamiento del poder del papado, ¿sí? Surgen, pues, las ciencias experimentales, hay un renovado interés en la naturaleza, y, pues, como les vengo mencionando, hay una reacción contra la tradición escolástica y el principio de autoridad, ¿no? Esto es cierto, ¿por qué? Porque lo dijo así, ¿quién? Aristóteles. Entonces, si lo dijo Aristóteles, esto es válido, ¿no? Es cierto, es ley, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, el Renacimiento es un momento de cuestionamiento y de separación con respecto al poder del papado. Rápidamente hemos pasado al Renacimiento, algunas ideas, ¿no? Pero no quisiera dejar pasar, aquí hemos visto El hombre de Vitruvio, ¿no? De Leonardo da Vinci, esta idea de perfeccionamiento del ser humano, ¿no? Y Galileo Galilei es una figura importante quien, a pesar de no haber sido de repente el creador, ¿no?, del telescopio, sí fue su gran difusor. Y también entre Galileo y muchos otros pensadores, Giordano Bruno, ¿no?, que inclusive fue quemado vivo, ¿no?, por la Santa Inquisición. Entonces, pensadores cuya concepción de la realidad vaya en contra de la doctrina de la Iglesia Católica eran perseguidos, asesinados, ¿no?, ridiculizados, vetados. Entonces, Galileo, ¿por qué es tan peligroso Galileo? Bueno, al costadito tenemos ¿qué cosa? Esta herramienta que Galileo difunde, que es el telescopio. ¿Y por qué es tan peligroso el telescopio? Porque el telescopio es una herramienta que nos permite, por medio de los sentidos, acercarnos a cuerpos celestes que no podemos tocar, ¿no? Pero por medio de la vista sí podemos acceder empíricamente a estos cuerpos que otrora, que en otros tiempos se consideraban divinos, sagrados. Con el telescopio podemos ver la luna y podemos asimismo notar sus cráteres, es decir, notar las imperfecciones de estos cuerpos que anteriormente se consideraban perfectos, divinos, ¿no? Entonces, de ahí que sean también perseguidos. Muy bien, dicho esto, entonces, filosofía moderna, importantísimo.
La filosofía moderna, ¿sí? Como dice aquí, significó una crítica a la tradición filosófica medieval, a esta reducción de la filosofía a la teología, y sin embargo veremos cómo estos filósofos modernos siguen aún reflexionando dentro de términos teológicos, ¿no? Ahí tenemos a Descartes, ¿no? Descartes vive en la Francia del siglo XVII, ¿no? Y es una Francia perseguidora, ¿no? Perseguidora de aquellos que defienden el libre pensamiento, ¿no? Entonces, de ahí que Descartes, que es el padre, se le reconoce como, aquí no está en la lámina, ¿no? El padre de la modernidad. ¿Sí? A ver qué nos dice aquí. Dice, el conocimiento solo proviene de la razón. Descartes es un filósofo racionalista, ¿no? Profesora, Sí. Descartes es el padre de la filosofía moderna, ¿no? Así es. ¿Y por qué? Porque es el padre de la filosofía. Hay muchos otros que dicen que no, que Baruch Spinoza, este judío sefardí, ¿no? Es el verdadero padre de la filosofía moderna. Ya lo vamos a ver en breve, vamos a mencionar algunos datos. Entonces, características generales de la filosofía moderna: critica la tradición filosófica medieval, quieren una renovación del pensamiento. Ahora queremos pensar al ser humano, ¿no? Ya no tanto el concepto de Dios, sino al ser humano y a sus posibilidades de conocimiento. La filosofía moderna se va a centrar sobre todo, aquí está, justito, ¿no? En los problemas nociológicos. ¿Es posible llegar a conocer? ¿El ser humano puede llegar a conocer la realidad? Miren, ¿eh? ¿Quiénes decían que no era posible? Que inclusive era mejor suspender el juicio. La Epogé, ¿qué escuela helenístico romana nos dice es imposible llegar al conocimiento humano? ¿Cómo se llama esta escuela? Vimos a los cínicos, ¿no? Contra las convenciones sociales, vimos a los epicureístas, el placer intelectual, vimos a los estoicos, la resignación, ¿no? Y los escépticos, ¿no? Los escépticos consideraron que no era posible el conocimiento humano, y Descartes va a empezar su filosofía a partir de una base escéptica, pero veremos que este escepticismo de Descartes no lo lleva, pues, a renunciar a toda posibilidad de conocimiento, no, sino que esta duda, esta posición escéptica en Descartes es un método. Es un método que le permite no rechazar completamente la posibilidad del conocimiento, sino encontrar una base clara y distinta, ¿sí? Que nos permita erigir un edificio, ¿no? El edificio del conocimiento humano. Entonces, las preguntas fundamentales de la filosofía moderna durante el siglo XVII y XVIII en Europa, en Francia, ¿no? Y en muchos otros lugares también, sobre todo en Francia, en Alemania, ¿no? En Italia, en todos estos lugares, es la pregunta por la posibilidad del conocimiento, ¿sí? La nociología. ¿Hasta qué punto puede llegar el ser humano a conocer? ¿Existen límites en el conocimiento humano? Y otra pregunta también es el problema de la libertad, ¿no? Porque si existe Dios y se ha demostrado de manera racional, por medio de argumentos, por medio de la lógica aristotélica, ¿no? De las 5 vías de Tomás de Aquino, se ha demostrado la existencia de Dios. Entonces, si existe Dios, ¿el ser humano es libre? ¿En qué consiste este libre albedrío, ¿no? Entonces, el problema de la libertad, muy importante en la filosofía moderna, y el problema nociológico, el problema del conocimiento. Entonces, aquí vamos a encontrar dos escuelas confrontadas, que es la escuela racionalista, ¿sí? De la cual Descartes es representante, aunque hay distintos racionalismos, eso lo vamos a ver ahorita, y la escuela empirista, la escuela empírica, ¿no? Que es sobre todo una escuela británica. Ahí tenemos a David Hume. David Hume es escocés, ¿ya? ¿Qué nos dice aquí David Hume, representante de la escuela empirista? Aunque ya se radicaliza más adelante Hume, el conocimiento solo proviene de la experiencia de los sentidos, ¿no? Entonces, racionalistas y empiristas se confrontan frente a una misma pregunta: ¿de dónde surge el conocimiento humano? Para los racionalistas, de la ratio, de la razón, ¿no? Y para los empiristas, de la experiencia. Y luego tenemos al criticismo, ¿no? Con Emmanuel Kant, siglo XVIII, ¿sí? Con Kant, quien a partir de la crítica, ¿no? Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio, ¿no? A partir de la crítica va a
sintetizar, ¿sí? No va a rechazar, sino que va a sintetizar algunos alcances importantes del racionalismo y el empirismo. Entonces, el criticismo con Kant es una reconciliación sintética de postulados racionalistas y empiristas. El día de hoy lo que vamos a ver, porque Kant lo vamos a ver en la siguiente sesión, es un personaje que requiere una sesión aparte, vamos a ver ahora racionalismo y empirismo. Muy bien, para los racionalistas, aquí tenemos tres representantes. Descartes, ¿sí? Aquí tenemos un texto, el discurso del método, en donde Descartes propone, ¿no?, un camino. Método significa camino, ¿no? Un camino certero que nos lleve a la construcción del conocimiento humano infalible, ¿sí? Otro de sus textos, y aquí en el discurso del método, pues coloca la imagen del árbol, ¿no? El árbol de conocimiento, las raíces de este árbol es la metafísica, el tronco de este árbol es la física, entre sus ramas podemos encontrar la ética, la mecánica, ¿sí? Luego, otro texto importante de 1641, es el discurso del método creo que es de 1637, Meditaciones metafísicas, ¿sí?, de 1641, aquí Descartes duda, y duda de absolutamente todo. ¿Para qué? Para llegar a una base indubitable, para encontrar una certeza, y ya veremos cuál es esta certeza. Por otro lado tenemos a Baruch Spinoza, ¿sí? Nace en Países Bajos, ¿no? En Holanda, en Ámsterdam, es un judío que va a ser expulsado de la comunidad sefardí judía holandesa, ¿sí? Va a escribir su ética demostrada por orden geométrico. Una característica en común de todos estos racionalistas es que todos provienen de la matemática, ¿no? Descartes tenía tratado Descartes es precursor de la geometría analítica, ¿sí? De una geometría algebraizada. Baruch Spinoza también trata de, además Descartes tiene también tratado sobre óptica, ¿no? Spinoza también trata de encontrar una vía matemática para la formulación de una ética, ¿ya? Interesante esta ética demostrada por orden geométrico. Ahí vemos pues también la tradición platónica, ¿no? Acuérdense que para estar en la academia debíamos tener un conocimiento riguroso de las matemáticas, ¿no? Porque las matemáticas nos permitían inteligir, acceder a ese mundo de las ideas, ¿sí? Muy bien, y por otro lado tenemos a Leibniz, ¿sí? Gottlob Leibniz, a quien se le atribuye, ¿no?, el cálculo infinitesimal, su texto publicado, hay muchos escritos, muchas investigaciones de Leibniz recién están siendo publicadas, ¿ya? Entonces tenemos ahí la monadología. Leibniz tenía una concepción pluralista de la realidad, concebía que todo estaba constituido por mónadas, ¿ya? Muy bien, características generales del racionalismo, es una corriente filosófica que surge en el siglo XVII en Europa continental. Cuando estamos hablando de Europa continental, ¿a qué Europa nos referimos? A esta Europa tan pequeñita, ¿no?, que está constituida por Italia, Francia, ¿no?, Alemania. Todos los racionalistas sostuvieron que el origen del conocimiento humano radica en la razón. ¿Y por qué la razón? ¿Por qué no los sentidos? Porque la razón nos proporciona un conocimiento de carácter universal, necesario y eterno, ¿sí? Entonces, de ahí que las matemáticas sean su modelo de conocimiento. En cambio, el conocimiento empírico, el conocimiento de las ciencias naturales, por ejemplo, no nos proporcionarían un conocimiento universal y necesario, sino un conocimiento particular y contingente, ¿no? Ya que estamos analizando un mundo cambiante, ¿no? Las matemáticas nos permiten un mundo no cambiante, un mundo de ideas, ¿no? Entonces, a propósito de las ideas, los racionalistas sostuvieron, sobre todo Descartes, ¿ya?, la tesis de las ideas innatas. Es decir, para Descartes existen tres tipos de ideas: las ideas innatas, las ideas adventicias y las ideas ficticias o facticias. Las ideas innatas son ideas que ya están en nosotros, en nosotras, al nacer. ¿Cuáles son estas ideas? La idea de la perfección, la idea de infinito, las leyes de la lógica, los axiomas de la matemática. Entonces, todas estas ideas ya están en nosotros, en nosotras, son innatas y debemos ir desarrollándolas a lo largo de la vida. Recuerdo un poco también a la teoría de la reminiscencia de Platón, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a encontrar más semejanzas.
y más divergencias también. El racionalismo defendió la deducción como método, ¿no? La deducción como método. Muy bien. Claro, vamos de lo universal a lo particular, ¿no? Mientras que la inducción va de lo particular a lo universal. De ahí que los racionalistas, ¿no?, utilicen este método deductivo de lo general, de las ideas, ¿no?, de estos conceptos universales y necesarios a las particularidades. Mientras que los empiristas, ¿sí?, van a partir del método inductivo, ¿no?, de las particularidades a formular una teoría de carácter universal. Muy bien, tenemos los representantes del racionalismo. Sí. Entonces los empiristas llegan a las ideas innatas, como por ejemplo John Locke. Excelente, así es. Sí, no hay ideas innatas para los empiristas. Para los empiristas, ¿sí? Para los empiristas no hay ideas innatas, sino que la mente es considerada como una tábula rasa, como una hoja en blanco que se va a ir llenando a partir de ¿qué? De las experiencias, o más específicamente de las impresiones en el lenguaje de Hume, ¿no? De las impresiones. Muy bien. ¿Alguna acotación más? Excelente, claro. Los racionalistas, sobre todo Descartes, ideas innatas. Los empiristas, no existen las ideas innatas con John Locke, ¿no? Y... entonces provendría de lo que vendría a ser la experiencia, el conocimiento. Exactamente. Empirismo, empeiría en griego, ¿no? Es experiencia. Entonces, Carlos muy bien. Continuamos, entonces. Muchas gracias por esos comentarios porque son muy importantes. Descartes, ¿sí? Descartes es un filósofo francés, nace en 1596, 1650, se educa con jesuitas, ¿sí? Es un filósofo, matemático y físico, pero no va a desarrollar su filosofía en Francia debido a estas persecuciones, ¿no?, que sufren los pensadores debido a la peligrosidad de sus planteamientos filosóficos. Acuérdense que existe pues la Santa Inquisición y existe también una lista de libros prohibidos, ¿no? Entonces Descartes va a desarrollar sobre todo su filosofía, va a viajar mucho y va a desarrollar su filosofía sobre todo en Holanda, ¿ya? Padre de la filosofía moderna y del racionalismo, a pesar de que existen distintos racionalismos, ¿no? Una diferencia rapidita entre Descartes y Spinoza. Descartes considera que el ser humano es una dualidad. Descartes nos habla de la res cogitans, ¿sí? Res cogitans en latín, todos estos términos en latín, porque latín era el idioma, la lengua culta, ¿no? Entonces, la res cogitans, que es el aspecto pensante, ¿no?, el aspecto racional del ser humano, y la res extensa, ¿no? Res es cosa extensa, ¿no?, que tiene extensión, que es material. Entonces, el ser humano es concebido como una dualidad. Y es importantísimo esto que está señalando Descartes, porque así también, y ahí vemos también la tradición platónica, ¿no?, así también nos concebimos hasta el día de hoy, ¿no?, como una suerte de dualidad. ¿Y cómo se unen este alma con el cuerpo? Bueno, Descartes nos habla de una glándula pineal en la que se daría esta comunicación cuerpo y alma. Entonces, de ahí que la modernidad tenga todavía repercusiones en nuestra manera de comprendernos y comprender la realidad. Por otro lado, Spinoza, ¿sí? Bueno, a Spinoza se le ha acusado de ateo y también de panteísta, ¿no? Un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede ser ateo, ¿no?, negar la existencia de Dios y afirmar la existencia de un Dios que está en todo, ¿no? Pan, pantes, panto, pantes en griego todo, ¿no? Y teo, ¿no? Dios. Entonces, en realidad, Spinoza, el Dios de Spinoza, en el que creía Albert Einstein, ¿no?, el Dios de Spinoza no es un Dios, o la concepción de Spinoza del ser humano no es una concepción dual, sino que para Spinoza, Dios, o en todo caso, la naturaleza, con mayúsculas, ¿no?, la naturaleza es divina, ¿sí? Dios es la naturaleza, ¿sí? Pero no solo la naturaleza, sino que para Spinoza Dios es la naturaleza y trasciende la naturaleza. ¿Ok?
Entonces ahí tenemos cómo racionalistas pueden tener planteamientos divergentes, ¿no? Distintos. Volviendo un poquito a Descartes, ya les había mencionado que es padre también de la geometría analítica, va a realizar una crítica a la herencia cultural de una manera radical, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen también de la tradición medieval, ¿no? De esta subordinación a la fe, ¿sí? Que luego más tarde con la escolástica ha tratado de ser justificada por medio de la razón, de la lógica, ¿no? Entonces, Descartes lo que va a proponer es dudar de todo lo que se nos ha sido enseñado, de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder abandonar todas estas ideas adventicias, ¿no? Estas ideas que han venido no solamente de los sentidos, sino también de nuestra imaginación, ¿no? De nuestros anhelos, y buscar una base sólida por medio de la razón. Entonces ahí tenemos algunas obras, el discurso del método, ¿no? Y las meditaciones metafísicas. En el discurso del método, Descartes nos habla pues de este árbol de conocimiento, y Descartes propone una comprensión total del conocimiento humano. No es que las ciencias estén separadas, no es que álgebra, aritmética, biología, ¿no? Historia, sean ciencias separadas, sino que todas ellas están relacionadas, ¿sí? Y de ahí la importancia de la filosofía, ¿no? La metafísica como raíces, ¿no? Como raíz de todo el conocimiento, ¿no? Entonces, Descartes nos exhorta a tener una visión relacional del conocimiento humano. Entonces, todas las ciencias, ¿no? Todas las ciencias, en tanto búsquedas del conocimiento, necesitan tener un camino de investigación, un método, y un método que nos permita construir un conocimiento infalible. Entonces tenemos ahí estas cuatro reglas. Tenemos la primera regla o precepto, que es la evidencia, ¿sí? Debemos aceptar como verdadero aquello que es evidente, aquello que no podemos aceptar como falso, ¿no? Entonces debemos encontrar estos axiomas, estas certezas, ¿sí? Algo que no le repugne a nuestro espíritu reconocer como verdadero. Segunda regla o precepto, el análisis, lisis, destrucción, ¿no? Vamos de lo complejo a los elementos más simples. Entonces, una vez que tenemos esta base certera, indubitable, vamos a ir separando, vamos a ir desmenuzando, por decirlo de alguna manera, estas complejidades para abordarlos a partir de partes simples. Tercer precepto, tercera regla, la síntesis. Vamos a recomponer estas partes, pero a partir de una comprensión de los elementos, ¿sí? Vamos a recomponer ordenadamente todos estos elementos que dividimos en el análisis. Y la cuarta regla es la regla de la comprobación o de la revisión, es decir, vamos a volver sobre nuestros pasos para asegurarnos de no haber cometido ningún error. 4 reglas: evidencia, análisis, síntesis y revisión o comprobación componen las reglas ciertas y fáciles para alcanzar la verdad, ¿sí? Esto lo expone en su discurso del método, ¿no? De 1637. Y en 1641, en sus meditaciones metafísicas, Descartes va a dudar completamente, ¿no? Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. Entonces, Descartes va a emprender una duda, va a emprender un camino de duda. En primer lugar, vamos a dudar de todas las cosas sensibles, ¿no? Todo lo que perciben nuestros sentidos es falible, ¿sí? Entonces no podemos afincarnos en los sentidos. Los sentidos no nos proporcionan esa base sólida. La razón sí, con ese racionalista, ¿no? Segundo punto, ¿no? Duda del mundo como realidad objetiva. ¿Qué te hace asegurar que lo que estamos viviendo en este momento no es virtual? Es decir, no es un sueño, ¿no? Entonces, no hay una forma de diferenciar el sueño de la vigilia, ¿no? De estar dormidos a estar despiertos. Entonces, todo esto que consideramos que es la realidad podría ser una simple ilusión, ¿no? Tercer momento de la duda de la validez de las demostraciones matemáticas. Ajá, siendo él matemático, propone la idea de un genio maligno, ¿no? Esto también va a ser bastante criticado, ¿no? Y es que es posible que exista una entidad demoníaca. Acuérdense que es la Francia del siglo XVII, ¿sí?
una entidad demoníaca, un genio maligno, ¿no? Que guste de engañarnos. Y que las matemáticas simplemente sean como juegos en círculos, ¿no? Que no nos proporcionen verdades. Entonces, con Descartes vamos a dudar inclusive de las matemáticas, ¿no? Y aquí nos dice Descartes, pero en todo este camino de duda, yo estoy dudando de las experiencias, estoy dudando de la realidad objetiva, quizá todo esto sea un sueño, una ilusión maya, ¿no? Como en la filosofía oriental, inclusive estoy dudando de las deducciones matemáticas, porque puede que exista una entidad demoníaca que guste de engañarme por medio de las matemáticas. Entonces, en todo este camino, ¿qué estoy haciendo? Estoy dudando, ¿no? Entonces hay algo certero ahí, estoy dudando. Y al dudar, bueno, para poder dudar es porque estoy pensando, ¿no? Entonces es aquí donde Descartes encuentra esta piedra base para erigir este conocimiento humano. El cogito ergo sum, ¿no? El cogito, es decir, pienso, por lo tanto, en consecuencia, ¿no? Ergo, existo. Entonces, pienso, ¿no? Y ojo, no es un pensar, sino es un yo que piensa, una individualidad que duda y que solamente puede dudar porque puede ejercer el pensamiento. Entonces, ¿qué está descubriendo ahí Descartes? Un yo pensante, ¿sí? Un yo pensante. Y aquí se emprende un poco una huida hacia adentro, ¿no? Hacia la introspección. Hay que buscar dentro de la vida interior, dentro de la actividad intelectual interior, para empezar a encontrar estas bases sólidas del pensamiento. Entonces, cogito ergo sum es la certeza a la que llega Descartes, ¿no? Si estoy dudando, estoy pensando, y si estoy pensando, es porque hay alguien que piensa, un yo, ¿no? Y si hay un yo que piensa, entonces debe existir. Acuérdense que ya venimos de los argumentos ontológicos de la escolástica medieval, ¿no? Donde el entendimiento, lo más perfecto que pueda ser concebido, debe existir, ¿no? Entonces hay una necesidad entre el pensamiento y la existencia, ¿no? Aquí vimos, ¿no? Los tres tipos de ideas en Descartes, las ideas innatas, ideas que son patrimonio de la razón, que están ya en nosotros, en nosotras, las ideas adventicias, que provienen de los sentidos, de la experiencia, y las ideas facticias o ficticias, que provienen de la imaginación. Por otro lado, tenemos a los empiristas, ¿no? Que consideran que la experiencia es el origen de todas las ideas. Tenemos a John Locke, un ensayo sobre el conocimiento humano, ¿no? John Locke, que lo vamos a ver en filosofía política, porque John Locke nos habla también de la idea de contrato, ¿no? Del surgimiento del Estado a partir de un contrato. George Berkeley, el obispo George Berkeley, que nos habla de los principios del conocimiento humano, y David Hume, que es a quien vamos a estudiar, quien va a figurar en sus evaluaciones. David Hume, ahorita lo vamos a ver en breve algunas ideas, porque estamos cortos de tiempo, pero recuerden que para los empiristas, ¿sí? Ahí está, ¿no? Siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Es una reacción contra el racionalismo, es una defensa de la experiencia, ¿sí? Es una defensa del mundo físico, del mundo material, ¿sí? Y por lo tanto ellos van a considerar el método inductivo, ir de lo particular a lo general, de casos particulares a las teorías universales. Van a desarrollar las ciencias naturales, ya no hablamos de matemáticos, ¿no? Hablamos de médicos, de sociólogos, de historiadores, ¿sí? Y acuérdense que los empiristas defienden pues la tesis de la tabula rasa. ¿Qué implica esto? La mente como una hoja en blanco y por lo tanto el rechazo a las ideas innatas. David Hume, rapidito, sí, economista, historiador, jurista, ya se dan cuenta que los intereses de los empiristas están pues en este mundo natural, en este mundo social. Es un empirista que luego va a derivar en un escepticismo, en un escéptico y en un agnóstico. Claro, David Hume va a cuestionar el método científico, ¿no? El conocimiento científico experimental, va a tratar de encontrar las bases, ¿no? Y para ello David Hume va a tener que entrar en controversia con Aristóteles. Y esto ya lo vamos a ver más la clase siguiente, solo quiero terminar con esta idea, con esta teoría de las percepciones en Hume. Para Hume, todo, en tanto empirista, todo lo que hay en la mente humana son percepciones. Ojo, todo lo que hay en la mente humana son percepciones. Las ideas para David Hume son percepciones, pero son percepciones menos intensas.
Para David Hume, el ser humano, todo lo que contiene en la mente son percepciones. Y estas percepciones pueden ser denominadas impresiones, y estas impresiones son más intensas, más vivaces. Ahora, tenemos impresiones de sensación. Por ejemplo, en este momento, escuchar, ¿no? El sonido. Eso es una impresión de sensación. Es una experiencia externa que proviene de los sentidos. Luego tenemos las impresiones de reflexión, ¿sí? Que son las sensaciones que tenemos de nuestros sentimientos, ¿no? De nuestras pasiones. La tristeza, la alegría, son muy vívidas, ¿no? Son muy claras, son muy intensas estas impresiones, pero son impresiones de reflexión. Por otro lado, tenemos las ideas, que son percepciones menos intensas, menos vivaces, menos claras. Y tenemos ahí las ideas por recuerdo, ¿no? Recuerdos de impresiones pasadas, o también las ideas por imaginación, ¿no? Que es la combinación de recuerdos con impresiones, ¿no? Entonces, ya saben, para David Hume, todos los contenidos de la mente son percepciones, y estas percepciones pueden ser impresiones o ideas. Las impresiones son más vivaces, impresiones de sensación, ¿no? E impresiones de reflexión. Y por otro lado tenemos las ideas, que son percepciones menos intensas, ideas del recuerdo alguna impresión pasada, y ideas por imaginación. Muy bien, entonces vamos a dejar la sesión aquí. Neo, ¿quién es Neo? El elegido. Ok, vamos a dejar entonces la sesión hasta aquí, ¿sí? Y voy a dejar de grabar. Y la siguiente sesión vamos a empezar resolviendo las preguntas del boletín y recordando un poquito más sobre estas dos corrientes filosóficas de la Edad Moderna.